Que pase el aserrador, del escritor colombiano Jesús del Corral, cuento publicado en 1914. Que pase el aserrador. Entre Antioquia y Sopetrán, en las orillas del río Cauca, estaba yo fundando una hacienda. Me acompañaba en calidad de mayordomo Simón Pérez, que era todo un hombre, pues ya tenía 30 años y 20 de ellos los había pasado en lucha tenaz y bravía con la naturaleza, sin sufrir jamás grave derrota. Ni siquiera el paludismo había logrado hincarle el diente, a pesar de que Simón siempre anduvo entre zancudos y demás bichos agresivos. Para él no había dificultades, y cuando se le proponía que hiciera algo difícil que él no había hecho nunca, siempre contestaba con esta frase alegre y alentadora: «Vamos a ver, más arriesga la pava que el que le tira, y el mico come chumbimba en tiempo de necesidad». Un sábado en la noche, después del pago de peones, nos quedamos Simón y yo conversando en el corredor de la casa y haciendo planes para las faenas de la semana entrante. Y como yo le manifestara que necesitábamos 20 tablas para construir unas canales en la acequia y que no había aserradores en el contorno, me dijo: «Esas se las acierro ya en estos días». «¿Cómo?», le pregunté. «¿Sabe usted aserrar?». «Divinamente. Soy aserrador graduado y tal vez el que ha ganado más alto jornal en ese oficio». «¿Qué dónde aprendí?». «Voy a contarle esa historia, que es divertida, y me refirió esto, que es verdaderamente original». En la guerra del 85 me reclutaron y me llevaban para la costa por los llanos de Ayapel, cuando resolví desertar en compañía de un indio boyacense. Una noche, en que estábamos ambos de centinelas, las emplumamos por una cañada sin dejarle saludes al general Mateus. Al día siguiente ya estábamos a 10 leguas de nuestro ilustre jefe, en medio de una montaña donde cantaban los gurries y maromeaban los micos. 4 días anduvimos por entre bosques, sin comer y con los pies heridos por las espinas de las chontas, pues íbamos rompiendo rastrojo con el cuerpo, como vacas ladronas. Y lo que es el miedo al cepo de campaña, con que acarician a los desertores, y a los 500 palos con que los maduran antes de tiempo. Yo había oído hablar de una empresa minera que estaba fundando el conde de Nadal, en el río Nus, y resolví orientarme hacia allá, así, al tanteo, y siguiendo por la orilla de una quebrada que, según me habían dicho, desembocaba en aquel río. Efectivamente, al 7º día por la mañana, salimos el indio y yo a la desembocadura, y no lejos de allí vimos, entre unas peñas, un hombre que estaba sentado en la orilla opuesta a la que llevábamos nosotros. Fue grande nuestra alegría al verlo, pues íbamos casi muertos de hambre y era seguro que él nos daría de comer. «Compadre», le grité, «¿cómo se llama esto aquí? ¿La mina de Nus está muy lejos?». «Aquí es. Yo soy el encargado de la tarabita para el paso, pero tengo orden de no pasar a nadie, porque no se necesitan peones, lo único que hace falta son aserradores». No vacilé un momento en replicar: «Ya lo sabía, y por eso he venido. Yo soy aserrador. Eche la horalla para este lado». «¿Y el otro?», preguntó señalando a mi compañero. El grandísimo majadero tampoco vaciló en contestar rápidamente: «Yo no sé de eso, apenas soy peón».
No me dio tiempo de aleccionarlo, de decirle que nos importaba comer a todo trance, aunque al día siguiente nos despacharan como perros vagos, de mostrarle los peligros de muerte si continuaba vagando a la aventura, porque estaban lejos los caseríos o el peligro de la diana de palos si lograba salir a algún pueblo antes de un mes. Nada, no me dio tiempo ni para guiñarle el ojo, pues repitió su afirmación sin que le volvieran a hacer la pregunta. No hubo remedio, y el encargado de manejar la tarabita echó el cajón para este lado del río, después de gritar: «Que pase el aserrador». Me despedí del pobre indio y pasé. 10 minutos después estaba yo en presencia del conde, con el cual tuve este diálogo. «¿Cuánto gana usted? ¿A cómo pagan aquí?» Yo tenía 2 magníficos aserradores, pero hace 15 días murió uno de ellos. Les pagaba a 8 reales. Pues, señor conde, yo no trabajo a menos de 12 reales. A eso me han pagado en todas las empresas en donde he estado. Y además, este clima es muy malo. Aquí le da fiebre hasta la quinina y a la zarpoleta. Bueno, maestro, el mono come chumbimba en tiempo de necesidad. Quédese y le pagaremos los 12 reales. Váyase a los cuarteles de peones a que le den de comer y el lunes empieza trabajos. Bendito sea Dios, me iban a dar de comer. Era sábado, al día siguiente también comería de balde, y yo, que para poder hablar tenía que recostarme a la pared, pues me iba de espaldas por la debilidad en que estaba. Entré a la cocina y me comí hasta las cáscaras de plátano. Me tragaba las yucas con pabilo y todo. Se me escaparon las ollas untadas de manteca porque eran de fierro. Pero el perro de la cocina me veía con extrañeza, como pensando: «Caramba, con el maestro si se queda 8 días aquí, nos vamos a morir de hambre el gato y yo». A las 7 de la noche me fui para la casa del conde, el cual vivía con su mujer y 2 hijos pequeños, líos que tenía. Un peón medio tocaba y me prestó un tiple. Llegué echando humo y cantando la guabina. La pobre señora, que vivía más aburrida que un mico recién cogido, se alegró con mi canto y me suplicó que me sentara en el corredor para que le entretuviera a ella y a sus niños esa noche. «Aquí es el tiro, Simón», dije para mis adentros. «Vamos a ganarnos esta gente por si no resulta el aserrío». Y les canté todas las trovas que sabía, porque eso sí, yo no conocía serruchos, tableros y troceros, pero en cantos bravos sí era veterano. Total que la señora quedó encantada y me dijo que fuera al día siguiente por la mañana para que le divirtiera a los muchachos, pues no sabía qué hacer con ellos los domingos, y me dio jamón y galletas y jalea de guayaba. Al otro día estaba este ilustre aserrador con los muchachos del señor conde, bañándose en el río, comiendo ciruelas pasas, y bendito sea Dios, y el que exprimió las uvas, bebiendo vino tinto de las mejores marcas europeas. Llegó el lunes y los muchachos no quisieron que el aserrador fuera a trabajar porque les había prometido llevarlos a un guayabal a coger toches en trampa, y el conde, riéndose, convino en que el maestro se ganara sus 12 reales de manera tan divertida. Por fin el martes di principio a mis labores. Me presentaron al otro aserrador para que me pusiera de acuerdo con él, y resolví pisarlo desde la entrada. «Maestro», le dije, de modo que me oyera el conde, que estaba por ahí cerca, «a mí me gustan las cosas en orden.
Primeramente, sepamos qué es lo que se necesita con más urgencia: tablas, tablones o cercos. Pues necesitamos 5.000 tablas de comino para las canales de la acequia, 3.000 tablones para los edificios y unos 10.000 cercos, todo de comino, pero debemos comenzar por las tablas. Por poco me desmayo. Vi trabajo para 2 años y a 12 reales el día, bien cuidado y sin riesgo de que castigaran al desertor porque estaba en propiedad extranjera. Entonces, vamos con método. Lo primero que debemos hacer es dedicarnos a señalar árboles de camino en el monte, que estén bien rectos y bien gruesos para que den bastantes tablas y no perdamos el tiempo. Después los tumbamos y por último montamos el aserrío. Todo con orden, sí señor, porque si no, no resulta la cosa. Así me gusta, maestro, dijo el conde. Se ve que usted es hombre práctico. Disponga los trabajos como lo crea conveniente. Quedé, pues, dueño del campo. El otro maestro, un pobre majadero, comprendió que tenía que agachar la cabeza ante este famoso aserrador improvisado. Y a poco salimos a la montaña a señalar árboles de comino. Cuando nos íbamos a internar, le dije a mi compañero: no perdamos el tiempo andando juntos. Váyase usted por el alto, que yo me voy por la cañada. Esta tarde nos encontramos aquí, pero fíjese bien para que no señale a árboles torcidos. Y salí cañada abajo buscando el río, y en la orilla de este me pasé el día fumando tabaco y lavando la ropita que me traje del cuartel del general Mateus. Por la tarde, en el punto citado, encontré al maestro y le pregunté: vamos a ver, ¿cuántos árboles señaló? 220 no más, pero muy buenos. Pues perdió el día. Yo señalé 350 de primera clase. Había que pisarlo en firme, y yo he sido gallo para eso. Por la noche me hizo llamar la señora del conde y que llevara el tiple porque me tenía cena preparada, que los muchachos estaban deseosísimos de oírme el cuento de Sebastián de las Gracias que les había yo prometido. Ah, y el del tío Conejo y el compadre Armadillo, y ese otro de Juan Sin Miedo tan emocionante. Se cumplió el programa al pie de la letra: cuentos y cantos divertidísimos, chistes de ocasión, cena con salmón porque estábamos en vigilia, cigarros de anillo dorado, traguito de brandy para el aserrador, pues como había trabajado tanto ese día, necesitaba el pobre que le sostuvieran las fuerzas. Ah, y guiñadas de ojo a una sirvienta buena moza que le trajo el chocolate al maestro y que al fin quedó de las 4 paticas cuando oyó la canción aquella de como amante torcaza quejumbrosa que en el monte se escucha gemir. Qué aserrío monté esa noche. Le saqué tablas del espinazo al mismísimo señor conde, y todo iba mezclado por si se dañaba lo del aserrío. Le conté al patrón que había notado yo ciertos despilfarros en la cocina de peones y no pocas irregularidades en el servicio de la despensa. Le hablé de un remedio famoso para curar la renguera, inventado por mí, por supuesto, y le prometí conseguirle un bejuco en la montaña, admirable para todas las enfermedades de la digestión. Todavía me acuerdo del nombrecito con que lo bauticé: Levantamuertos. Encantados el hombre y su familia con el maestro Simón, 8 días pasé en la montaña, señalando árboles con mi compañero, o mejor dicho, separados, porque yo siempre lo echaba por otro lado día al que yo escogía. Pero sabrá usted que como yo no conocía el comino, tuve que ir primero a ver los árboles que había señalado el verdadero aserrador,
Cuando ya teníamos marcados unos 1000, empezamos a echarlos al suelo, ayudados por 5 peones. En esa tarea, en la cual desempeñaba yo el oficio de director, empleamos más de 15 días, y todas las noches iba yo a la casa del conde y cenaba divinamente, y los domingos almorzaba y comía allá, porque era preciso distraer a los muchachos, y a la sirvienta también. Yo era el sanalotodo en la mina. Mi consejo era decisivo y no se hacía nada sin mi opinión. Tal vez la célebre cortada del río Nus fracasó más tarde por alguna bestialidad que yo indiqué. Todo iba a pedir de boca, cuando un día llegó la hora terrible de montar el aserrío de madera. Ya estaba hecho el andamio, y por cierto, que cuando lo fabricamos hubo algunas complicaciones porque el maestro me preguntó: ¿qué alto le ponemos? ¿Cuál acostumbran ustedes por aquí? 3 metros. Póngale 3,20, que es lo mandado entre buenos aserradores. Si sirve con 3, ¿por qué no ha de servir con 20 centímetros más? Ya estaba todo listo, la troza sobre el andamio y los trazos hechos con ella, por mi compañero, porque yo me limitaba a dar órdenes. La lámpara encendida y el velo en el altar, como dice la canción. Llegó el momento solemne y una mañana salimos camino del aserradero con los grandes serruchos al hombro. Primera vez que yo veía un come maderas de esos. Ya al pie del andamio me preguntó el maestro: ¿usted de abajo o de arriba? Para resolver tan grave asunto, fingí que me rascaba la pierna y rápidamente pensé: si me hago arriba, tal vez me tumba con el serrucho, de manera que al enderezarme contesté: yo me quedo abajo, encarámese usted. Trepó por los andamios, colocó el serrucho en línea y empezamos a aserrar madera. Pero, señor, ¿cómo fue aquello? El chorro de aserrín se vino sobre mí y yo corcoveaba a lado y lado, sin saber cómo defenderme. Se me entraba por las narices, por las orejas, por los ojos, por el cuello de la camisa. Virgen Santa, y yo que creí que eso de tirar de un serrucho era cosa fácil. Maestro, me gritó mi compañero, se está torciendo el corte. Pero hombre, con todos los diablos, para eso está usted arriba, fíjese y aplome como Dios manda. El pobre hombre no podía remediar la torcedura, que la iba a remediar si yo chapaleaba como pescado colgado del anzuelo. Viendo que me ahogaba entre las nubes de aserrín, le grité a mi compañero: bájese, que yo subiré a dirigir el corte. Cambiamos de puesto. Yo me coloqué en el borde del andamio, cogí el serrucho y exclamé: arriba pues. 1, 2. Tiró el hombre y cuando yo iba a decir 3, me fui de cabeza y caí sobre mi compañero. Patas arriba quedamos ambos, él con las narices reventadas y yo con 2 dientes menos y un ojo que parecía una berenjena. La sorpresa del aserrador fue mayor que el golpe que le di. No parecía sino que le hubiera caído al pie un aerolito. Pero, maestro, exclamó, pero maestro. ¿Qué maestro ni qué demonios? ¿Sabe lo que hay? Que es la primera vez que yo le cojo los cachos a un serrucho de estos. Y usted, que tira con tanta fuerza, vea cómo me puso. Y le mostré el ojo dañado. Y vea cómo me dejó usted. Y me señaló las narices. Vinieron las explicaciones indispensables, para las cuales resulté un Víctor Hugo. Le conté mi historia y casi que lo hago llorar cuando le pinté los trabajos que pasé en la montaña en calidad de desertor. Luego
Rematé con este discurso más bien atornillado que un trapiche inglés. No diga usted una palabra de lo que ha pasado, porque lo hago sacar de la mina. Yo les corté el ombligo al conde y a la señora, y a los muchachos los tengo de barba y cacho, con que tráguese la lengua y enséñeme a cerrar. En pago de eso, le prometo darle todos los días durante 3 meses 2 reales de los 12 que yo gano. Fúmese pues este tabaquito, y le ofrecí uno, y explíqueme cómo se maneja este mastodonte de serrucho. Como le hablé de plata, y él ya conocía mis influencias en la casa de los patrones, aceptó mi propuesta y empezó la clase de aserrío, que el cuerpo se ponía así cuando uno estaba arriba y de esta manera cuando estaba abajo, que para evitar las molestias del aserrín se tapaban las narices con un pañuelo. 4 pamplinadas que yo aprendí en media hora. Durante 1 año, trabajando en la mina como aserrador principal, con 12 reales diarios cuando los peones apenas ganaban 4, y la casa que tengo en Sopetrán la compré con plata que traje de allá, y los 15 bueyes que tengo aquí marcados con un serrucho del aserrío salieron, y el hijo mío, que ya me ayuda mucho en la arriería, es también hijo de la sirvienta del conde y ahijado de la condesa. Cuando terminó Simón su relato, soltó una bocanada de humo, clavó en el techo la mirada y añadió después: y aquel pobre indio de Boyacá se murió de hambre, sin llegar a ser aserrador. Fin. Jesús del Corral, nacido el 1 de julio de 1871 en Santa Fe de Antioquia, Colombia. Fue un destacado escritor, conocido por su versatilidad y su contribución a la literatura nacional bajo varios seudónimos como Fray Trabuco, Remigio Ramos, El Huracán e Ingeniero de Lieja. Exploró diferentes géneros literarios desde la poesía hasta el cuento, dejando una marca indeleble en la escena literaria de su país. Del Corral fue ministro, cuentista y poeta, además de colaborador de periódicos como La Brisa y El Escudo. Entre sus obras más destacadas se encuentran Los Santos son Reyes, En la Hondonada, De mis montañas y El Ornitorrinco. Sin embargo, es especialmente reconocido por su cuento Que pase el aserrador, donde introduce a Simón Pérez, un personaje emblemático de la literatura colombiana y uno de los pícaros más recordados, junto con el Peralta de Tomás Carrasquilla. Que pase el aserrador, la historia, llena de astucia y humor, muestra la habilidad narrativa de Del Corral para retratar la vida y las costumbres de la Colombia rural. Este cuento ha sido incluido en varias antologías como Cuentistas Antioqueños, seleccionada por Samper Ortega, y Cuentos y Relatos de la Literatura Colombiana, tomo primero, compilada por Luzmari Giraldo, lo que demuestra su importancia en la literatura nacional. Jesús del Corral falleció el 14 de abril de 1931 en Santa Fe de Bogotá, a la edad de 60 años, dejando un legado literario que sigue siendo admirado y estudiado en Colombia y más allá. Su habilidad para crear personajes entrañables y narrar historias que reflejan la idiosincrasia de su país lo convierten en un autor fundamental en la literatura colombiana. Gracias por escuchar. Narradores: Marilena Gil y Fernando Gutiérrez. Libromante es un proyecto enfocado en la difusión de obras literarias. Suscríbete y siempre recibirás nuestro contenido. Deja un like y esto nos ayuda a llegar a más personas. Muchas gracias.